Egypt, and I now give the floor to the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. Excellency. Señor presidente, distinguidas delegadas y distinguidos delegados, quiero empezar esta participación saludando la presencia entre nosotros del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. El Estado Plurinacional de Bolivia se suma a lo manifestado por el Grupo de los 77 más China, por el Movimiento de los Países No Alineados, por la CELAC y por el Mercosur. Señor presidente, el informe presentado por la Secretaría General pone nuevamente en evidencia el rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera arbitraria y unilateral por los Estados Unidos de América contra el pueblo cubano y contra la humanidad. Este bloqueo afecta la cooperación internacional, afecta la salud y la alimentación, afecta la educación, la cultura y el deporte en Cuba, afecta su comercio exterior, afecta la inversión extranjera, también tiene afectaciones financieras y bancarias, afecta la construcción, el turismo, la industria, las comunicaciones, la energía y las minas, el transporte, la aeronáutica civil y además la industria azucarera. Este bloqueo, señor presidente, es un ejemplo de la unilateralidad con la que los Estados Unidos actúa en el mundo. Pese al bloqueo, de todos modos, Cuba es un ejemplo en el desarrollo económico-social, es un ejemplo en la cooperación y es un ejemplo en la solidaridad. Bolivia viene nuevamente a sumarse al concierto de las naciones para repudiar de la manera más enérgica el criminal bloqueo que se ha convertido en una de las heridas abiertas más profundas que laceran el espíritu de toda la familia humana. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo injusto. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegítimo. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo inmoral. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo ilegal. Estados Unidos impone unilateralmente un bloqueo extraterritorial que contraviene los fines, principios y propósitos de la Carta de estas, nuestras Naciones Unidas. Estados Unidos impone un bloqueo que lacera los principios de soberanía, de no intervención en asuntos internos, de libertad de comercio y navegación. Impone un bloqueo que intenta socavar el derecho del pueblo cubano a su libre autodeterminación y los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Señor presidente, distinguidas delegados y delegados, tengo aquí conmigo todas las resoluciones que esta digna asamblea ha aprobado en contra del bloqueo desde hace ya más de 20 años, una tras otra, las resoluciones aprobadas en contra del bloqueo que unilateralmente impone los Estados Unidos en contra del pueblo cubano. Es hora de que esta Asamblea y esta Organización de Naciones Unidas hagan respetar las decisiones que su magna Asamblea ha determinado. Señor presidente, desde este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos manifestó ante los miembros de esta Asamblea el carácter, según sus palabras, de excepcionalidad de su país. Si ese país se dice excepcional, significa que el resto de nosotros, el resto de los miembros de la comunidad internacional, por alguna razón del destino, no hemos sido bendecidos por esa excepcionalidad. Ese discurso no solo es peligroso,
Ese discurso no es solo ofensivo, ese discurso no es solo atentatorio a la Carta de las Naciones Unidas y a los propósitos de esta organización, sino que demuestra, como lo dijo el presidente Evo Morales, la soberbia de un gobierno en contra de todos los pueblos. El gobierno de los Estados Unidos no es excepcional, aunque sí es único. Es el gobierno responsable de este bloqueo genocida sin parangón en la historia de la humanidad. Es único porque no respeta el derecho internacional. Es único porque no le interesa el multilateralismo. Es único porque además actúa con la más flagrante impunidad. Señor presidente, Bolivia viene nuevamente a apoyar decididamente la resolución que se planteará ante esta Asamblea, pero al mismo tiempo para agradecer la solidaridad, la maravillosa solidaridad que ha salvado decenas de miles de vidas en mi país del pueblo cubano. Una vez más, en esta Asamblea, el mundo pide, el mundo solicita, el mundo exige que cese el bloqueo contra Cuba. Señor presidente, permítame romper un poco el protocolo y terminar mi participación diciendo que viva Cuba. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. I now give the floor to the distinguished representative